Bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias Patitas Cheto TV. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, como lo es la transfusión de sangre en perros. Y responderemos a una pregunta que muchos propietarios se hacen, como ¿cómo saber si mi perro puede ser un donante de sangre? Vamos a darle play a esta nota. Quédense con nosotros. La sangre es un líquido precioso que no se puede fabricar. Este constituye el sistema de transporte de nuestro cuerpo llevando oxígeno y sacando las toxinas. Al igual que ocurre en el caso de los humanos, cuando los animales sufren algún problema de salud por el que necesiten someterse a alguna intervención quirúrgica, es importante que tengan la posibilidad de recurrir a una transfusión de sangre. Este proceso también se lleva a cabo en caso de que el animal sufra una anemia, intoxicación con algunos productos como raticidas o enfermedades infecciosas como la leishmania o parvovirus. La finalidad de la transfusión es proveer sangre entera o eritrocitos para suplir la necesidad de estos y favorecer una adecuada perfusión y oxigenación tisular que dependen del flujo sanguíneo. Si alguna vez te has preguntado si tu mascota puede donar sangre, la respuesta es sí. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el procedimiento correcto que se debe realizar con los caninos que van a ser futuros donantes de sangre. Es por ello que en este nuevo episodio tenemos la compañía de nuestro médico veterinario Jorman Bonilla, el cual nos ayudará a aclarar todas las dudas respecto al tema. Vamos a darle paso a él. Cordial saludo, mi nombre es Jorman Bonilla Bedoya, soy médico veterinario zootecnista y en primera instancia quiero agradecerte, Laura, por este gran espacio donde nos vamos a permitir hablar de un tema de gran importancia para nuestra labor dentro de la medicina veterinaria y zootecnia, y es acerca de las transfusiones sanguíneas. Así que esperamos que este material audiovisual sea de gran ayuda para todos nuestros colegas. Así que sin más preámbulo, démosle paso a este gran material. Médico, bienvenido a nuestro espacio de Noticias Patitas Cheto TV. Es un gusto para nosotros poderlo tener en este nuevo episodio. ¿Qué requisitos necesita un perro para ser donante de sangre? Efectivamente, para que un canino sea un donante de sangre tiene que cumplir unos requisitos básicos, y estos son: primero, que tenga todas sus vacunas al día; segundo, que esté sano; tercero, que tenga más de un año de vida; cuarto, que esté desparasitado; quinto, que esté por encima de los 25 kilos de peso, y que estos parámetros tengan su respectivo soporte. ¿Qué es una tipificación sanguínea y con qué fin se hace? Precisamente es importante comprender que, al igual que los humanos, los animales poseen diversos grupos sanguíneos, diversas estructuras proteicas que conforman esa estructura sanguínea, y es por ello que la tipificación sanguínea se convierte en un protocolo y en un proceso fundamental para establecer estas transfusiones. Para el caso de los caninos, se tienen diversos test que permiten corroborar y verificar estos grupos sanguíneos. Es importante entender que los caninos poseen 7 grupos y que estos test nos permiten diferenciar uno de otro. Para ello, consiste en un proceso de extraer 1 milímetro de sangre y poder llevar esta a una tirilla que, mediante unas coloraciones específicas, nos permitirán diferenciar los diferentes grupos sanguíneos del canino. Ahora bien, es importante resaltar que esta diferenciación de los grupos sanguíneos tiene un fin, y es precisamente evitar reacciones transfusionales hemolíticas, que básicamente se traducen como la destrucción de los glóbulos rojos que han ingresado al organismo y que no han tenido una compatibilidad inmunológica. ¿Qué cuidados se debe tener luego de una transfusión o donación sanguínea? Bueno, es importante tener en cuenta que hay cuidados para nuestro donante y para nuestro receptor. El donante, como ya lo decía anteriormente, debe cumplir unos requisitos que le permitan tener un certificado de óptimas condiciones para generar este proceso de transfusión sanguínea. Una vez se realice este proceso, basta con dar una buena cantidad de alimento y agua para reponer esta pérdida de sangre.
Para nuestro receptor es importante tener un seguimiento continuo y permanente para entender y analizar la respuesta fisiológica que puede tener el cuerpo con esta sangre que va ingresando al organismo. Pueden haber respuestas agudas, pueden haber respuestas retardadas y esto se puede manifestar en signos clínicos tales como una taquicardia, una taquipnea, temblores. ¿Cada cuánto un perro puede donar sangre? Bueno, estos procesos de transfusión pueden llevarse, dice la literatura, de 3 a 4 veces en el año. Es importante resaltar que la vida media de un eritrocito en caninos y felinos está en un promedio de 100 a 120 días, lo que nos permite esos continuos procesos de transfusión a lo largo del año. Pero siempre es importante resaltar que esto siempre debe ir de acuerdo al criterio médico. ¿En qué caso se debería realizar una transfusión de sangre en un perro? Bueno, son muchos los casos en los que se puede realizar una transfusión, pero los más comúnmente realizados son los accidentes donde haya una pérdida significativa de sangre, daños o alteraciones en los órganos hematopoyéticos, antes, durante o después de una operación que represente también una pérdida significativa de sangre. También hablamos de insuficiencias renales crónicas, daños hepáticos graves o también se habla de intoxicaciones graves. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Buenos días, mi nombre es Franklin Alexander Álvarez, médico veterinario, y hoy vamos a hablar del proceso de transfusión sanguínea y a mostrar cómo se realiza. En primer lugar, hablamos de que en las clínicas veterinarias muchas de las dificultades son de que no se tiene un banco de sangre previo para cuando llegue un paciente de urgencia y necesite un proceso de transfusión sanguínea. Lo que necesitamos, o el trabajo mío prácticamente, es ir donde los donantes y conseguir y realizar la transfusión sanguínea para poder conservar esos bancos de sangre y tenerlos preparados para cuando se presenten esos casos de emergencia y haya que darle la sangre a un receptor. Prácticamente esos bancos de sangre, pues lo que hacemos es ir donde un donante cuando es por primera vez, o pues ya prácticamente la clínica va teniendo una base de datos de los animales, de los pacientes que pues son donantes y por naturaleza van a seguir siéndolo, pueden donar 10, muchas más veces en su vida, eso no tiene ningún inconveniente. Una vez que llegamos al domiciliario del paciente, lo que hacemos aquí es el respectivo examen semiológico. Lo que vamos a hacer es evaluar los linfonodos que no estén radioactivos, así mismo pues nos mostrará que el paciente está sano, que no tiene ningún proceso de infección o alguna enfermedad. También vamos a seguir palpando el resto del cuerpo del animal para ver si no presenta dolencia o algún tipo de dolor al momento de esta palpación. Como vemos, lo importante de ir al domicilio es que el animal esté tranquilo, relajado, que esté con el dueño, y esto nos permita trabajar de mejor manera y que sea muy tranquilo para el paciente y no llevarlo a la clínica. Aquí en el miembro posterior es donde vamos a aplicar el relajante muscular para que al momento de la extracción el animal no tenga movimientos bruscos y esto nos permita hacer una correcta extracción de la sangre. También tenemos que tener en cuenta que debemos auscultar, tomar temperatura y ver el tiempo de llenado capilar del paciente. Todo esto nos mostrará que todo está en rango, en orden, y que es un animal sano que puede ser un gran donante y no nos va a causar algún problema al paciente receptor. Por último, ubicamos la vía yugular, que es la de mejor acceso por donde pasa mejor sangre. Hacemos el proceso de tricotomía y de asepsia y es aquí donde vamos a realizar la punción para la extracción de la sangre. Donde se realiza la punción, obviamente hay que realizar una tricotomía y una buena asepsia, como si estuviera entrando normalmente a cualquier procedimiento quirúrgico. Una vez hecho la punción, nos ubicamos contra gravedad para que la sangre baje mucho mejor, y en esta bolsa que tiene unos factores que permite que la sangre pues, se conserve durante unos 3 días, a lo mismo que tiene un anticoagulante. Lo que tenemos que hacer es que la cantidad de sangre no debe exceder el factor anticoagulante, ni tampoco tiene que ser muy poca la cantidad de sangre que ingrese, porque si no se perdería ese factor anticoagulante y entonces una sangre coagulada no serviría para un receptor normalmente. ¿Por qué se punza en la yugular? Pues debido a que esa es una de las
de accesos con mayor calibre. Esto permite que se haga una cantidad de sangre pues mucho más grande y pues que sea un proceso más rápido. El proceso de sedación del animal dura por lo menos 1 hora, por lo cual se tendrá una maniobrabilidad de 1 hora, lo cual pues el tiempo de que llegue la sangre a la bolsa es menor y ya el animal después de 1 hora estará normal y se podrá terminar con este proceso. Listo, una vez hemos ido donde el donante y hemos hecho la extracción de sangre correctamente, lo que hacemos es llevar esta bolsa a un banco de sangre. Ahí se va a refrigerar la sangre para que pueda pues mantenerse durante mucho tiempo más. Decíamos que la bolsa normalmente con los factores que ella trae se puede tener la sangre por lo menos 3 días, pero en un banco de sangre pues puede durar mucho más. Ya cuando se va a hacer el proceso de transfusión al receptor, lo que hacemos es bajar nuevamente la sangre, sacarla obviamente del refrigerador y ponerla a una temperatura ambiente o temperatura adecuada para poderla pasar al otro paciente. Entonces lo que hacemos es pasarle por vía por goteo y entonces ahí ya va a empezar el proceso de transfusión de sangre. Cabe recalcar que antes de hacer el proceso de transfusión al paciente receptor, lo que se hace con la sangre es una prueba cruzada para poder ver la compatibilidad que tienen estos dos animales, tanto el donante como el receptor, y asimismo saber si no va a haber un proceso negativo a la hora del animal al recibir la sangre. Esto se hace mediante una prueba o un método de laboratorio que vamos a ver. Llegó el momento más esperado, nuestro momento práctico, con el médico veterinario Franklin Alexander Álvarez. Existen diferentes tipos de transfusiones sanguíneas: sangre entera, sangre rica en plaquetas y sangre rica en otros elementos. Antes de realizar una transfusión sanguínea, será necesario desarrollar la prueba cruzada, la cual consiste en poner el plasma del donante contra los glóbulos rojos del receptor y poner el plasma del receptor contra los glóbulos rojos del donante. Esto lo conocemos como prueba mayor o prueba menor. La prueba mayor busca si hay anticuerpos del receptor contra glóbulos rojos del donante y por otro lado la prueba menor busca si hay anticuerpos en el donante reaccionando contra los antígenos eritrocitarios del receptor. Los materiales necesarios para realizar una prueba cruzada son muestras sanguíneas del donante y del receptor, tubos de ensayo, pipetas, solución salina fisiológica, portaobjetos, micropipetas, puntas para micropipetas, centrífuga y finalmente microscopio. Para este primer paso necesitaremos tubos de ensayo y Sharpie. Cada uno de ellos será marcado con las siguientes letras: SD, sangre del donante; SR, sangre del receptor; PD, plasma del donante; PR, plasma del receptor; CD, control del donante; CR, control del receptor; MA, prueba mayor; y finalmente ME, que sería la prueba menor. En el segundo paso se realizará el mismo procedimiento con las pipetas, sin embargo se omitirán las letras CR y CD. Se procede entonces a centrifugar la sangre del donante y receptor por 5 minutos a 3000 revoluciones por minuto, con el fin de obtener plasma tanto del receptor como del donante. El tercer paso será que una vez obtenido el plasma del donante y receptor, este se pipetea con las pipetas respectivas PD y PR y se deja en el tubo de ensayo correspondiente, en este caso PD y PR. Se toma entonces la micropipeta y se toman 125 macrolitros de células del donante y receptor en los tubos de ensayo SD y SR. Se agregan 2.5 ml de solución salina fisiológica a cada uno de los tubos de células rojas, es decir, a los tubos de ensayo SD y CR, y una vez terminado este proceso se debe centrifugar la solución de células rojas a 3000 revoluciones por minuto durante 2 minutos. Una vez se termina de centrifugar la muestra, lo que se debe hacer es que se debe descartar el sobrenadante y resuspender las células con solución salina hasta el tope del tubo. Este paso se debe repetir 2 veces más. El siguiente paso consistirá en colocar 2 gotas de suspensión de células rojas del donante y 2 gotas del plasma del receptor en el tubo MA con la ayuda de la pipeta MA.
Esta sería la prueba mayor. Sexto paso. Colocar 2 gotas de suspensión de células rojas del receptor y 2 gotas del plasma del donante en el tubo ME, con la ayuda de la pipeta ME, dando como resultado la prueba menor. Séptimo paso. Colocar 2 gotas de la suspensión de las células rojas del donante y 2 gotas del plasma del donante en el tubo CD, con el fin de obtener control del donante. Finalmente, colocar 2 gotas de suspensión con 2 gotas de células rojas del receptor y 2 gotas del plasma del receptor, con el fin de obtener control del receptor CR. Jugar a temperatura ambiente las pruebas MA, ME, CD, CR por 15 minutos. Finalmente, centrifugar las pruebas cruzadas y después de ello se debe observar en el microscopio y clasificar si hay aglutinación o hemólisis de los glóbulos rojos. Es importante recordar que una prueba positiva se hará cuando hay hemólisis o aglutinación en la muestra, tal como se muestra en el video. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Damos por terminado este episodio de Donantes de Sangre, primeramente dándole las gracias a nuestro médico veterinario Jorman Bonilla e igualmente a ustedes, nuestros televidentes, por siempre estar pendientes de todo nuestro contenido. Gracias.